Coexistimos constantemente con la frustración de no poder hacer lo que queremos. ¿No te pasa a ti también? Y justo hoy lo que vamos a hacer en este ratito de directo es precisamente hablar de cómo hacemos para sacarle el mejor provecho a lo que sí tenemos y no quedarnos atascados, frustrados o bloqueados por lo que no tenemos. Así que muy bienvenidos a los que os estáis sumando, a los que lo iréis haciendo a lo largo del directo, a los que quizá lo veréis después, porque efectivamente esta hora quizá no es para todo el mundo, pero en cualquiera de los casos aquí tenemos un tema que yo creo que ahora precisamente quizá en este momento del año, aquí en España arrancamos nuevo curso, en otros lugares quizá pues ha empezado un poquito antes, pero suele coincidir bastante que es una época en la que, igual que nos sucede cuando arrancamos año nuevo, pues aquí nos planteamos un poquito pues eso, nuevos arranques, intentamos mejorar cosas que quizá en el curso anterior no nos funcionaron tan bien, procuramos implementar mejores propuestas para que todo lo que venga ahora sea mejor y en cualquiera de los casos, pues ya digo, podemos atascarnos en no tengo lo que quiero y con lo que me gustaría componer mi oportunidad perfecta y entonces me bloqueo, me hundo y casi que me arrincono ahí a morir porque otros tienen oportunidades que yo no tengo o por el contrario empiezo a preguntarme, y eso es lo que voy a hacer hoy con vosotros, qué puedo hacer para sacar el mejor provecho a lo que tengo. Y fíjate que esto lo vas a poder aplicar a cualquier ámbito de tu vida. Me da igual si es el ámbito familiar, si es el ámbito laboral, si es el ámbito académico, cualquiera que sea tu situación, reúnes elementos a favor y reúnes otros elementos que son en contra. En psicología lo llamaríamos factores de protección o que combinan bien para lograr el objetivo que quieres. En otros momentos serían quizá factores de riesgo o obstaculizantes que te pueden complicar un poco el ir hacia adelante. Muchas de las cosas que yo te voy a explicar hoy las vas a encontrar mucho más desarrolladas en mi libro Psicología del Cambio. Lo habéis estado viendo durante la semana, que en la publicidad de este directo os lo he ido contando, porque de vez en cuando me gusta traeros material y contenido que os puedo además presentar con un material escrito, como en este caso el libro Psicología del Cambio. Salió precisamente hace aproximadamente un año y pico, estuvimos hablando mucho de él. Os lo voy comentando, os lo voy sugiriendo de vez en cuando y me gusta detenerme en algunos aspectos porque creo que es una manera además muy práctica de que veamos que aunque fue un libro escrito desde la pandemia, no es un libro que habla de la pandemia como tema y ya no se puede utilizar en ningún otro ámbito. Cualquier cambio que la persona esté viviendo requiere respuestas nuevas ante una situación nueva y por eso nos descoloca el cambio y necesitamos prepararnos para un nuevo comienzo, de ahí el subtítulo del libro. Así que si no conoces el libro te voy a recomendar varias cosas. Lo primero, que te vayas rápidamente a mi página web, a lidiamartin.com, quizá después del directo, no te vayas aún, después del directo te vas, la visitas y solamente por rellenar el formulario de inscripción abajo para ponerte en contacto conmigo, solamente por rellenarlo te va a abrir una página nueva en la que vas a poder descargar una porción gratuita del libro Psicología del Cambio. Si ya tienes esa porción, te gusta lo que encuentras ahí y quieres adquirirlo, lo más fácil es poder ir a Amazon. Si estás en España, en cualquier otro lugar, pues Amazon suele ser también una buena opción si estás en otro país o si estás en Latinoamérica, pues tu librería habitual, tu punto de venta habitual en función del país donde estás. Pues en Argentina, librerías Jenny, por ejemplo, El Sótano y otros lugares. Entonces, Amazon o cualquiera de tus librerías habituales, aquí en España la mejor manera de localizarlo, Amazon. Y si vas a mi YouTube, ahí puedes encontrar la presentación que hice en su momento del libro, precisamente cuando empezamos a moverlo, a explicar un poquito de qué iba y bueno, una de las presentaciones oficiales que hice del libro está allí ubicada en mi canal de YouTube, Lidia Martín Psicóloga. Además de todo eso, durante la semana os he estado contando que quería haceros un regalo y lo voy a contar ahora al principio y lo voy a explicar durante la sesión que vamos a tener y lo recordaré al final, pero dejadme que os ponga precisamente ahora en comentarios de manera fija, si me lo permite el sistema, porque esto a veces es un poquito
complejo. La página web, por una parte, en la que os he comentado que podéis encontrar el libro de Psicología del Cambio, esa porción gratuita, que como os decía es lidiamartin.com. Ahí es donde tenéis el acceso a ese material gratuito simplemente rellenando el pequeño formulario que viene al final, ¿vale? Así que os animo que lo podáis visitar. Y además, lo que os propongo es que podáis también visitar la página donde vais a poder encontrar el regalo del que os hablo, que es una clase especial diferente a la que voy a dar ahora, sobre psicología del cambio. Lo vais a encontrar en la página para que nos vaya bien, .com. Es bastante fácil de recordar, espero, la vamos a poder tener ahí, espero también fijada a lo largo del directo, y en cualquier caso, si luego hay que repetirlo, pues todas las veces que sea. Parece que no me deja fijar dos, solamente uno. Para que nos vaya bien.com es donde vais a poder encontrar el regalo, que ahora os explicaré un poquito más. En lidiamartin.com también tenéis regalo, como digo, al rellenar el formulario podéis descargaros gratuitamente esa porción de Psicología del Cambio. ¿Qué os vais a encontrar como regalo especial de esta semana? Porque realmente la porción gratuita la tenéis siempre accesible desde la página web, pero el regalo de esta semana que encontráis en paraquenosvayabien.com solamente va a estar disponible en abierto durante 72 horas, es decir, se cerrará el domingo por la noche, aproximadamente 72 horas van a ser pues hasta las 12 de la noche hora de Madrid de la página, ¿vale? Del domingo. Entonces, ¿a qué me refiero con el regalo? ¿Qué es esto? Bueno, paraquenosvayabien.com es una plataforma en la que yo voy subiendo contenido en un nivel de profundidad que no puedo tener en un directo, en el que pongo además materiales descargables, en el que profundizo en las clases y en los contenidos de salud mental. Los abordo también para quienes tienen interés desde el punto de vista de la fe, y es una plataforma que tiene una pequeñita suscripción, pero la tiene. ¿Qué sucede entonces? Que los materiales, excepto algunos de ellos, poquitos que están en abierto, la mayoría de ellos están bajo suscripción. Pero precisamente esta clase de la que te estoy hablando, que va a estar en abierto 72 horas, es el regalo que te propongo al que puedas acceder de aquí al domingo para poderla ver. Si te interesa este tema del que vamos a estar hablando hoy, cómo aprovechar lo que tengo en la mano, ahí te voy a estar contando acerca de cómo puedo aprovechar para crear oportunidades. Entonces, es la primera parte de varias clases que voy a dar sobre este tema. Es un tema muy extenso que hoy simplemente voy a abordar desde algunas propuestas prácticas muy sencillas, pero ahí en ese otro lugar lo voy a hacer metiéndome más en harina, pudiendo darte además materiales que, como digo, puedes descargar, compartir, revisar después, profundizar. Así que no te pierdas el acceso a esa página, aprovecha este regalo que está en abierto hasta el domingo por la noche, y voy a empezar ya a contarte algunos tips y algunos trucos creo que muy útiles que puedes encontrar en el libro Psicología del Cambio. Este libro, Psicología del Cambio, está dividido en dos partes principalmente. La primera habla de los peligros que nos encontramos cuando nos enfrentamos a los cambios, y la segunda parte consiste sobre todo en darte respuestas a esto. En la primera siempre hablo pues de estrés, ansiedad, depresión y todo ese malestar que nos crea, por una parte, que los cambios vienen sin preguntar, pero también justo lo que estamos hablando hoy, ¿no? Que nos gustaría crear oportunidades, pero que no parece que tengamos los elementos o las herramientas en la mano para poder hacerlo, y eso muchas veces nos genera muchísima frustración. De la misma manera que en la segunda parte del libro doy estrategias para enfrentar el estrés, la ansiedad o la depresión frente al cambio, también doy estrategias acerca de cómo crear esas oportunidades con lo poco o mucho que tengamos en la mano, de forma que ahí te voy a estar desarrollando en esta sesión que vamos a tener ahora en este directo algunos tips y algunos contenidos que pertenecen a esa segunda parte del libro en la que te cuento acerca de cómo crear oportunidades. Y muchas veces te decía que más que convivir, coexistimos con la frustración, ¿no? De me gustaría hacer esto pero no lo puedo hacer, y me pregunto si lo que quiero es legítimo, si lo que quiero es un capricho, a lo mejor resulta que me estoy empeñando en algo
Y cualquiera que sea el caso, ahí está la frustración, ¿no? En unos casos me puedo estar planteando algo legítimo, por ejemplo, cuánta gente pues se empeña en trabajar de lo que estudió y es un empeño legítimo. En otras ocasiones la cosa pinta más a capricho, ¿no? Y estamos tan acostumbrados a que hemos leído en posts, en Pinterest, en donde sea, todas esas frases motivacionales que nos dicen que si nos empeñamos en algo lo podemos conseguir y que si quieres puedes y casi que somos Superman o Superwoman, y esto realmente no es cierto. Y lo que genera es esa frustración profunda del quiero y no puedo, porque a lo mejor me he encaprichado con algo y en el fondo, como se percibe muchas veces alrededor nuestro, en las nuevas generaciones quizá más, en esta época posmoderna más, la gente quiere ciertas cosas porque en el fondo cree que se las merece, así debe ser, estamos demasiado acostumbrados a lo mejor a vivir en el primer mundo y cuando miramos hacia otros lados menos privilegiados del mundo, ahí nos damos cuenta de que ciertas cosas son un privilegio, pero no necesariamente un derecho, porque está claro que no es el más común de los escenarios para tanta gente, ¿no? Y empieza a haber en nosotros, añadida a esa frustración muchas veces, otra serie de sentimientos, el desespero, la queja, el estrés porque va pasando el tiempo y nos sometemos a todo tipo de excesos para intentar conseguir aquello que queremos y no lo conseguimos. Y notamos ansiedad también porque decimos, este es mi plan A y el plan A tiene que salir, y hay gente que incluso dice, y si el plan A no sale, me muero, ¿no? Y decimos, ¿cómo que te mueres? Bueno, es que tiene que salir, como sea, pero tiene que salir. Y nosotros mismos nos forzamos a tener esa obligación de cumplir las cosas de una determinada manera y las cosas no siempre salen así y nosotros mismos nos estamos cavando el hoyo donde terminamos metidos, de forma que terminamos incluso luego autocompadeciéndonos, victimizándonos. ¿Ves entonces que cuando te decía que en psicología del cambio hablo de estrés, ansiedad, depresión, de todo lo que nos genera el cambio, también hablo de todo esto cuando el cambio que queremos no llega, porque muchas veces no es que estamos peleados con el cambio, es que nos gustaría el cambio que nosotros queremos y no encontramos la manera de que eso se produzca y entonces si no nos damos cuenta entramos en una especie de vorágine, una especie de círculo vicioso que se convierte en espiral que a muchas personas les lleva incluso a algo peor, a algo más tipo bucle autodestructivo que tiene peores consecuencias por supuesto y que no solamente puede poner incluso en riesgo su vida porque sienten que no hay nada que puedan hacer, que están vendidos e indefensos ante la vida, sino que bloquea incluso cualquier pequeño o gran objetivo que se quieran plantear. Así que déjame ponerte muy muy claro cuál es el objetivo que planteo en la segunda parte del libro y que te traslado en estos minutos que estamos ahora hablando de psicología del cambio. Lo que quiero plantearte es que tú y yo tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y lo que tenemos no puede ser subestimado porque, como vas a ver, nadie escoge las cartas con las que va a jugar el juego de la vida. Es decir, tú y yo recibimos una serie de situaciones, circunstancias, elementos que se nos van acumulando a lo largo de la vida, que van formando parte, como veremos, de una mochila y que con esa mochila tenemos que trabajar. Podemos volvernos locos pensando en la maravillosa mochila que tienen otros y por qué yo no tengo la mochila de esa persona y por qué esta persona con mi edad ha llegado a un punto donde yo no puedo llegar laboralmente o porque yo me he tenido que ver en un divorcio y me veo atrasada en cuanto a recuperación de ciertas cosas o mis hijos tienen que pasar ciertas situaciones y por qué, y por qué, y por qué. Podemos atascarnos ahí. O, por el contrario, podemos tomar decisiones distintas. Es decir, la idea es, las cosas pueden ser de otra manera, empezando porque nosotros podemos leer el cuadro que tenemos de otra manera. Y no se trata de que te voy a vender pensamiento positivo. Lo que te voy a pedir es que seas realista, precisamente porque todo el mundo tiene cosas en la mano y a todo el mundo le faltan cosas. Y cuando nosotros pensamos que a nosotros nos falta todo y que los demás lo tienen todo, posiblemente hayamos cruzado esa línea peligrosa de la victimización y eso nos convierte en carne de cañón para frustraciones bastante más difíciles de manejar. Así que deja que te proponga algunas pequeñas ayuditas que espero que te sirvan y que, como digo, vas a poder encontrar en Psicología del Cambio. Para los que os estáis incorporando ahora al directo, simplemente recordaros que accediendo a lidiamartin.com
www.librosycología.com y rellenando el formulario abajo se os va a abrir una página que os permite descargaros libremente y gratuitamente una porción gratuita del libro Psicología del Cambio, ¿vale? Así que no perdáis esa oportunidad y tampoco la de acceder a la clase que estará abierta hasta el domingo a las 12 de la noche, hora de Madrid, en la plataforma cuya web tenéis ahí fijada en la pantalla para que nos vaya bien.com. Primer tip que quiero poner delante de ti, entonces, para empezar a usar lo que tienes en la mano. La imagen de la oportunidad que te habías imaginado, ese plan que querías conseguir, no es necesariamente lo mejor para ti. Yo creo que todos tenemos una idea de lo que nos gustaría conseguir, abrazamos esa idea, nos enamoramos de esa idea, procuramos conseguirla y casi que pensamos que si eso nos sale, entonces ya no hay nada más que hacer, estamos perdidos, ¿no? Sin embargo, déjame decirte que creo que muchas veces el éxito de crear buenas oportunidades está en aprender a soltar esas propuestas que no pude conseguir y empezar a darles una vueltecita. Soltarlas en el sentido de no agarrarme a ellas rígidamente como si fuera la única manera en la que puedo hacer las cosas y empezar a contemplar que si no lo pude hacer de esa manera, pero quizá hay algo de esa idea que puedo rescatar, pues bien rescatada está. Estar abiertos incluso a que ciertos imprevistos nos pueden estar abriendo puertas a oportunidades que ni tú ni yo nos habíamos imaginado, pero que han resultado ser muy buenas. ¿Nunca te ha pasado que las cosas salen torcidas aparentemente y luego resulta que era la mejor opción? Te voy a poner un ejemplo muy tonto de la vida cotidiana. Pero pasamos una parte de nuestras vacaciones este año en Gijón, en Asturias, en el norte de España. Es una zona muy bonita, teníamos muchas ganas de visitarlo, íbamos con nuestros chicos, habíamos preparado más o menos por dónde teníamos que aparcar el coche, es una zona pues con mucha afluencia de coches y era complicado aparcar. Bueno, nos equivocamos de calle, para hacer la historia corta, básicamente. Entonces resulta que nos metimos en una zona que además era de prohibido el paso. O sea, cuando nos dimos cuenta estábamos ya metidos en una zona en la que sí o sí, por habernos metido, nos iban a poner una multa. Claro, te fastidia porque dices hay que ver, al final resulta que encima vamos a pagar una multa porque no nos hemos fijado, íbamos hablando, no nos hemos fijado en el navegador y resulta que acabamos en esta zona de Gijón que hay un prohibido enorme que no vimos. Bueno, resulta que continuamos andando, estábamos muy frustrados porque íbamos a pagar la multa y resulta que hay un momento en el que vemos que si dejamos el coche aparcado allí durante unas horas, pues no habría problema, es decir, está prohibido el paso si es que no vas a aparcar, pero puedes dejar allí el coche y entonces, bueno, lo dejamos allí como diciendo, venga, pues lo dejamos aquí para librarnos de la multa, en definitiva. Todo era un móvil puramente económico, ¿vale? Entonces, efectivamente, dejamos el coche allí. Bueno, cuando nos dimos cuenta, estábamos a menos de 100 metros del punto de encuentro, no lo sabíamos. Era el mejor lugar para dejar el coche. Era mucho más económico que el sitio donde íbamos a dejar el coche, que era un parking privado, donde nos iban a cobrar muchísimo más. Es una historia muy tonta, pero refleja que muchas veces la visión que tenemos de que algo salga de una determinada manera no es siempre la mejor. Y que cuando dejamos que ciertas cosas pasen de una determinada forma, estamos abiertos a ver posibilidades. Es verdad que nos quejamos, yo me quejé, mi marido se quejó, nos quejamos todos, pero la realidad es que luego aquello redundó para bastante mejor. ¿Y cuántas veces pasa en las cosas pequeñas, pero pasa también en las cosas grandes? ¿No te ha sucedido alguna vez que precisamente de esas equivocaciones salen las mejores cosas? De imprevistos que al principio nos caen fatal, resulta que eso nos permite orientarlo hacia un mejor lugar. Bueno, por eso soy muy convencida del cambio. Por eso creo que tenemos que recibir los cambios de una manera positiva. Muchas veces no nos gusta, nos obliga a tener que ajustarnos. Es así, nos hemos tenido que amoldar a la tecnología, con la pandemia, a tener que llevar mascarillas. En el trabajo nuevo en el que estás, pues hay que ajustarse al nuevo jefe, a las nuevas demandas. Cuando empieza un curso nuevo, nuestros hijos tienen que amoldarse a las nuevas exigencias del nuevo profesor. Todo el proceso de vida es así. Pero ahí es donde podemos darnos cuenta de que si nos aligeramos la carga en cuanto a que no tiene que ser el plan A, puede ser el B, el C, incluso no lo conocíamos, pero estamos dispuestos a recibirlo y recibir con gratitud que quizá eso tiene aspectos positivos que no hemos contemplado, nuestra actitud frente a esas nuevas situaciones va a ser distinta. Hay un fenómeno del que hablo también en el libro Psicología del Cambio que se llama la serendipia, el serendipity, que habrás oído quizá en inglés, que es el descubrir las mejores cosas a veces pues de manera circunstancial, por casualidad. Muchos de los grandes
grandes avances científicos se han hecho precisamente por casualidad. El investigador iba buscando algo, pero se encontró con otra cosa distinta y aquello resultó ser algo fantástico. Entonces, la serendipia también es algo que sucede y acompaña las pequeñas cosas del día a día. Así que una de las cosas que hago en ese capítulo de oportunidad dentro de Psicología del Cambio es animar a tener una mentalidad más abierta acerca de estas cosas y de cómo muchas de ellas constituyen esa oportunidad que estamos necesitando. Perder la oportunidad que tú habías imaginado no significa que ya estás a cero, que no hay nada más que hacer. Significa que tienes que ser creativo. Significa que hay que abrirse a otras posibilidades. Suelo recomendar en general, y aquí tienes otro tip, tener un plan A, un plan B y un plan C. Porque la gente que solo tiene un plan A vive las cosas con ansiedad. Es como, necesito que por favor esto salga de esta manera. Pero por otra parte, resulta que, cuando nos abrimos a esas otras cosas y tenemos plan B y plan C, pues oye, si el plan A no sale, ya no lo vivimos con ese nivel de estrés y de angustia. Así que muchas veces tenemos que reconocer que los que nos creamos de manera profesional el estrés que vivimos somos nosotros mismos cuando no estamos abiertos a utilizar este plan A, plan B y plan C, sino que solo empeñados en la primera posibilidad. Hay una metáfora que yo utilizo bastante a lo largo de este libro, Psicología del Cambio, que es la metáfora del cocinero. ¿Qué quiero decir con esa metáfora del cocinero? Lo que explico en esa metáfora es que el mejor cocinero no es el que tiene a su disposición la despensa maravillosa que nos muestran en MasterChef, porque a ver, ¿quién tiene esa despensa en su casa? Yo no la tengo, lo garantizo. El buen cocinero, ¿quién es? Es el que teniendo una despensa razonable, incluso a veces pequeñita, minúscula si me apura, porque a veces es verdad que estamos muy justitos de despensa, es el que es capaz de manejar esos pocos o muchos ingredientes con pericia y componer el mejor plato con lo poco o mucho que se tiene en esa despensa. Porque al fin y al cabo, ¿qué mérito tienes si tienes todos los ingredientes a tu disposición y haces un plato razonable? Bueno, está bien, tampoco quiero decir en ese sentido que no tenga valor, pero qué genial es cuando una persona, incluso teniendo solamente un poco de arroz, un poco de sal, un poquito de aceite, agua, te hace un buen arroz blanco. No necesita ser una paella de marisco. No, pero es que yo quería paella de marisco. Bueno, ya, y mi abuelo me decía, yo quiero la luna verde, queriéndome decir que bueno, que como pedir es gratis, pues uno puede pedir lo que quiera, pero no tenemos los ingredientes para la luna verde ni tenemos los ingredientes para una paella de marisco. Pero qué bueno está el arroz bien cocinado, ¿verdad? Y entonces, si tú eres de esas personas que lo que tienes en tu mano son ingredientes sencillos, pero tienes esa pericia para cocinarlos de la mejor manera posible, a ver quién te puede decir que eres un mal cocinero. Entonces aquí, ¿me quedo sin comer si no hay paella de marisco? Pues sería muy tonta, en un sentido, porque me habría empeñado tanto en la paella de marisco que estaría dispuesta a pasar hambre con tal de no ceder y con tal de no soltar esa idea a la que me he abrazado de manera rígida. Sin embargo, oye, pues no hay paella de marisco, pero yo quiero comer. Y tendré que comer de lo que tengo, eso sí, nadie me puede quitar que intente cocinar lo mejor posible con esos ingredientes que tengo. Y para eso ya ves que hace falta una cierta disposición, ganas de hacerlo, tener la apertura a que claro que se puede cocinar un buen arroz, aunque solo sea con un poquito de agua, de sal y de aceite. ¿Y cuánta gente hay que te puede hacer incluso una mala paella de marisco teniendo los mejores ingredientes? Así que el tema de tener los mejores ingredientes ya ves que no siempre es la garantía de cocinar el mejor plato. Valga entonces esta metáfora para darnos un poquito de luz respecto a lo que estamos hablando aquí. Así que nos centramos en cocinar con lo que tenemos. Y además me atrevo a decir que con un sentido de agradecimiento y no de queja. Porque siempre puedo estar mirando a los ingredientes que el otro tiene y muerto de envidia. Y no sana, porque lo de la envidia sana creo que no existe, envidia de la mala, muchas veces, que termina creándonos frustración, molestia, amargura, porque el otro hace esa oportunidad magnífica y yo no puedo. Y sin embargo, oiga,
reconozcámonos que hay muy buenas cosas que se pueden cocinar y que no necesariamente tiene que ser con esos ingredientes. Si no somos capaces de ser felices con lo que tenemos, dice aquella frase famosa que nunca seremos felices con lo que no tenemos. Así que la clave no está en estar arañando y mendigando y autovictimizándonos por lo que no tenemos, sino que por otra parte lo que tenemos en la mano ha de ser recibido con agradecimiento. Utilicémoslo, mejor dicho, de la mejor manera posible y no nos volvamos locos con lo que tienen los de al lado, porque los de al lado harán con ello lo que hagan. Cada uno hace sus propias oportunidades y tus oportunidades no tienen por qué ser las mismas que las de al lado. Incluso las dos personas que te parezca que tengan las mismas cosas en la mano no tienen las mismas cosas en la mano porque su mochila es distinta, sus características de personalidad son distintas, su capacidad de trabajo, su paciencia, no tenemos los mismos elementos en la mano. Gracias a The Augustine Agency, que han podido poner ahí además un link también referido al libro, relacionado con Amazon. Estad siguiendo por favor a la agencia de Augustine Agency, que son quienes publican el libro y gentilmente han apostado por el contenido. Os animo a seguirles, sobre todo si tenéis interés por conectar con otros escritores, con saber cómo moveros en el mundo editorial. Bueno, Lluvia Agustín es una persona con la que merece la pena trabajar y también su equipo, así que bueno, ahí tenéis otro recurso añadido. Segundo tip que quiero poner delante de vosotros, que encontráis en este libro del que estamos hablando, Psicología del Cambio, preparados para un nuevo comienzo. Igual que te decía que lo que habías imaginado como oportunidad gloriosa no tiene por qué ser la mejor, es bueno que abras tu perspectiva, en este caso quiero decirte que la excelencia no tiene que ver necesariamente con tu idea original, sino que se puede ser excelente con el plan B, con el plan C y con el plan D, como te decía antes, ¿no? Te ponía el ejemplo del arroz, que me parece un buen ejemplo en un sentido porque te explicaba que tener los ingredientes de una paella de marisco no garantiza que hagas una buena paella de marisco. De la misma manera, tener menos ingredientes no significa que vayas a hacer algo peor o que vaya a ser una mediocridad. Muy al contrario, resulta que precisamente lo del tema de la excelencia es más una cuestión de interés de la persona, son rasgos de personalidad. Ojo que hablo de excelencia, no hablo en ningún caso de perfeccionismo y quiero detenerme aquí. Porque las personas que tenemos esa inclinación a ser perfeccionistas nos equivocamos con frecuencia. Estamos buscando esa especie de, no sé, estrella magnífica que obnubila a todas las demás y que deja a todas las demás a la altura del betún, pero tal cosa no existe, es decir, la perfección en un mundo caído como el nuestro no existe. De productos imperfectos no hacemos una composición perfecta, es de hecho enemigo de lo mejor. De manera que súper importante que el buscar la excelencia no se convierta en un perfeccionismo carente de contenido. Las oportunidades que creemos tienen que ser buenas oportunidades, tenemos que crear buenos platos. Si conseguimos hacer un plato mejor que el de ayer, ya estamos bien. Si podemos mejorarlo al día siguiente, pues fantástico. Pero la excelencia significa hacerlo lo mejor posible con lo que tengo. Y lo que tengo, insisto, no es lo que tiene el de al lado, es lo que tengo yo. Y cuando además de preparar ese buen plato lo hago con agradecimiento, lo hago con una buena actitud, lo hago con generosidad, porque además las buenas oportunidades no tienen que ser solo aquellas que me repercuten a mí beneficiosamente, tienen que ser aquellas que nos hacen crecer también como comunidad a la que pertenecemos. Cuando la persona tiene una buena medida de lo que son las cosas, no solamente vive para sí misma, vive también para los demás, vive también generosamente. Y ojo porque lo que estoy diciendo es muy contracultural. En un sentido, el libro Psicología del Cambio es muy contracultural. Los que me conocéis además sabéis que mis valores son valores cristianos, soy psicóloga y soy cristiana y en ese sentido procuro trasladar una visión del mundo que no esté centrada únicamente en uno mismo, no hay valores en ese sentido posmodernos al uso de lo que te vas a encontrar en muchos libros de autoayuda. Lo que vas a encontrar ahí es una búsqueda de la excelencia, pero que repercute mucho más allá de nuestra propia frontera personal. El individualismo es un valor de nuestro tiempo, el egoísmo es un valor de nuestro tiempo, pero está produciendo de manera ingente multitud de desgraciados, me atrevo a decir. Es decir, nos hemos convertido como sociedades posmodernas en máquinas profesionales de generar personas desgraciadas, personas que viviendo solamente para sí y buscando su propio egoísmo terminan estando solas. Sí, en primera instancia les pareció que era un acierto,
pero no tarda mucho en completarse el recorrido y darse uno cuenta de que esa no era la mejor manera. ¿Cuántas de nuestras oportunidades muchas veces dejamos de volcarlas hacia afuera? Nos centramos solamente en nosotros y nos perdemos el mayor beneficio de todos, y es que es mejor dar que recibir, ¿no? Cuando nosotros, por el contrario, impactamos el mundo donde vivimos con oportunidades que no solo nos benefician a nosotros, sino que piensan también en otros, esto creo que transforma el mundo. Y por eso hacemos este tipo de cosas y por eso se escribe en libros. A día de hoy, por ejemplo, poca gente vive de escribir realmente. Pero un libro que cae en las manos de alguien y que traslada valores que merecen la pena, y creo que este lo hace, creo que puede transformar en un sentido la vida de esa persona y la vida de su comunidad. Esa persona pasa tiempo con ese libro, esa persona está profundizando no solamente en mejorar su ansiedad, su depresión, su cuadro de estrés, que también está bien y es legítimo, es que eso nos permite proyectarnos hacia afuera de una manera distinta, nos permite liderar el cambio. Y mucha gente no nos escucha, pero nos ve, nos observa. Y cuando alguien es capaz de vivir con agradecimiento lo que tiene en la mano, ¿no te inspira? ¿No te motiva eso también a revisar qué es lo que tienes en tu mochila y ver cómo puedes utilizarlo? Así que ahí tenemos ese segundo tip. La excelencia no está solo relacionada con aquella primera opción que habías escogido, así que no te preocupes de perderla, hay otras y puedes ser excelente con el plan B, C, D o E, o el F o el Z incluso, así que la excelencia es otra cosa distinta. Tercer tip súper importante y es, ya te lo he ido apuntando un poquito, nuestras preferencias a veces se basan demasiado en lo que vemos en otros. Y hay un refrán en España que no sé si se dice mucho por ahí o si hay algo similar, que dice aquí que las comparaciones son odiosas. Vivimos a veces mucho más instalados en la envidia de lo que nos pensamos. Y decimos, no, pero yo no soy envidioso, no, pero es envidia de la buena. Y cuando uno ya tiene que decirlo, mal asunto, ¿no? Porque casi que tiene que autojustificarse o tiene que excusarse. Yo creo que nos ha pasado a todos y a mí la primera. Miramos alrededor y decimos, jo, aquel prospera, aquel, fíjate, le ha llegado esto, pero qué bien lo ha llevado, esta persona tal, esta persona cual. Y el problema de esto no solamente es la comparación, es que es una comparación sesgada. Tú no te comparas con el que está tirado en la calle y dices qué agradecido estoy de tener lo que tengo. Tú te comparas, y yo también, a veces con la persona que parece que se ha disparado en su éxito, que está colocada donde tú querrías estar y te sientes el desgraciado de la película, cuando en realidad somos muchísimo más afortunados de lo que solemos querer reconocer. Se trata de que tú crees tus propias oportunidades y las crees con tus ingredientes y que esa oportunidad no esté basada en un plagio, lo cual es bastante pobre, sino que haya un estilo y una forma creativa también de vivir la vida. Creo que hemos sido dotados los seres humanos con una creatividad extraordinaria, pero la creatividad requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere horas en oscuro, como se suele decir, pues en el caso del estudiante, por ejemplo, hincando codos, quemando pestañas ahí a la luz del fluorescente mientras se estudia. Y a veces escucho cosas del tipo, qué suerte tiene esta persona, fíjate qué bien posicionada está, qué carrera, cuánto dinero gana. Pero nos hemos preguntado cuánto tiempo ha estado esa persona trabajando duro por una oportunidad que no es que le ha venido llovida del cielo. O sea, hay mucho trabajo detrás de las oportunidades que observamos en otros. Pero claro, no conocemos la historia completa y muchas veces tendemos a ese flagelarnos, al victimismo, a fijarnos en lo que tienen los demás. Eso sí, no es envidia. ¿Cómo que no es envidia? Claro que es envidia y nos lo tenemos que empezar a reconocer. Y entonces, si empezamos a pensar, oye, ya que esto va de trabajar con lo que tengo, ¿y si resulta que lo que tengo es mucho más valioso de lo que yo estoy pensando? ¿Y si resulta que esa persona ha utilizado bien sus oportunidades y más que fijarme de manera envidiosa en lo que tiene, lo que tengo es que tomar buena nota de qué manera ha llegado a ella hasta allí? Oye, quizás si es una persona de tu confianza le puedes preguntar de qué maneras ha utilizado ella sus recursos, cómo ha hecho ella para no perder la motivación mientras estudiaba, cómo ha hecho para no dejar su carrera a medias, cómo ha hecho para compatibilizar, por ejemplo, su vida familiar con su vida laboral. Nos cuesta mucho porque a veces nos parece una humillación
el dialogar en estos términos, ¿no? Reconociendo lo que de bueno otros han hecho, y no solamente para mirarles y decir yo quiero eso, sino también para aprender de ellos. Lo vivimos a veces casi como una cierta humillación, pero por el contrario, creo que es algo noble y que engrandece al ser humano el reconocer que cada cual, cuando vemos que aprovecha las oportunidades que Dios le pone en la mano y las usa bien, eso es de inspiración para nosotros. Así que el tema de la creatividad creo que es súper importante, porque ya digo, estamos en la época del plagio. Uno tiene una buena idea y de repente surgen 10 que directamente quieren plagiarla. ¿Por qué? Porque quieren el premio, digamos, el contenido de lo que eso les permite conseguir a esas personas, quieren el destino, pero muchas veces no quieren transitar el recorrido que esa persona ha tenido que hacer para llegar hasta donde está. Queremos entonces los resultados, el éxito, el llegar al top del top, pero no estamos dispuestos a lo que significa, como digo, pelarse los codos estudiando, quemarse las pestañas estudiando para llegar a ese punto, utilizando, por ejemplo, en este caso, pues la comparativa con la vida del estudiante, ¿no? Hace unos años tuve una experiencia que me gusta a veces compartir, y de hecho la comparto en el libro de Psicología del Cambio del que estamos hablando en esta tarde, porque tenía que ver con una carga que sabéis que tengo, que es no me gusta solamente atender a gente en consulta y estar resolviendo problemas, me gusta anticiparme a los problemas. Y tenía mucha carga en aquel tiempo por tener una pequeña asociación, una ONG que nos permitiera hacer cursos preventivos. Ahora el equivalente de esa plataforma es la plataforma para que nos vaya bien.com. Entonces, para mí es un poco sueño cumplido, porque cuando llegó la pandemia tuvimos que cerrar la asociación, que se llamaba Asociación Previa, y ahora estoy pudiendo hacer lo mismo a través de una plataforma digital que es para que nos vaya bien.com, donde os decía antes que este fin de semana tenéis en abierto el regalo que viene asociado a este live que estamos haciendo hoy, que es una clase específica desde la fe, hablando de psicología del cambio, de cómo analizamos las oportunidades también, ¿no? Desde esa perspectiva. Entonces os decía, yo quise crear en su momento con otro grupo de personas una asociación con la que pudiéramos adelantarnos a los problemas de la gente y que la gente, si podía evitarlo, no tuviera que llegar a la consulta del psicólogo. Dábamos una serie de conferencias y tal, pero había un problema, pequeño problema, que no teníamos ni un céntimo, ¿vale? Es decir, yo no tenía dinero para invertir y crear ni una empresa de formación, ni siquiera, bueno, pues tenía los medios, digamos, para alquilar un local y dar las conferencias y tal. Total, que las 4 personas que crearon conmigo este proyecto y yo nos tuvimos que sentar a buscar formas de autofinanciarnos. Y entonces lo que nos preguntamos fue, ¿qué tenemos en la mano? Bueno, coincidió que al menos 3 de las 4 personas que acompañamos la junta directiva de la asociación, que fue en formato ONG, pues teníamos habilidad con las manos, nos gustaban muchísimo las manualidades, y entonces decidimos que al principio lo que íbamos a hacer era ofrecer conferencias gratuitas para palpar un poco cuál era el interés de la gente, y entonces invitábamos a la gente, íbamos a las puertas de los colegios a invitar a la gente a que viniera a una sala que nos podía alquilar por muy poquito coste el ayuntamiento, simplemente con una fianza, hacíamos las actividades gratuitas, la gente lo agradecía mucho, pero esas manualidades que íbamos creando las empezamos a poner en una mesita allí a la entrada y salida del lugar donde hacíamos la conferencia. ¿Qué sucedió? Que nosotros nunca le pedimos a la gente una cuota, una membresía, no les dijimos necesitamos dinero porque no tenemos. Lo que les decíamos es, si habéis disfrutado de esta conferencia, si creéis que es algo útil, si es algo que consideráis que debe extenderse, la manera en la que nos ayudáis es comprando un pequeño artículo que podéis regalar a alguien, podéis quedaros vosotros, no se os pide algo a cambio de nada, pero nos vais a ayudar a poder ir sumando pequeñas cantidades que puedan darle un cuerpo a esto. Bueno, por hacer la historia corta, esa asociación ha estado funcionando ininterrumpidamente durante los años incluso de la crisis global económica que vivimos no hace tanto, durante 12 años. 12 años en los que no hemos necesitado utilizar subvenciones, no hemos necesitado estar pidiendo dinero a nadie. Simplemente, ¿qué ocurrió? Que empezamos a hacer cada vez más productos de manualidades, empezamos a personalizarlos, empezamos a ser excelentes con lo poquito que teníamos. Cada cual de los que estábamos allí pues fuimos poniendo dinero de nuestro bolsillo también para comprar los materiales, mucho era material reciclado, nos inventábamos cosas completamente diferentes. Lo disfrutábamos muchísimo además porque lo que hacíamos en ese tiempo era además pasarlo muy bien haciendo las manualidades, quedábamos en los fines de semana, nos imaginábamos para lo que aquello podría servir. ¿Y por qué te cuento esto? Porque en realidad
uno a veces dice, ¡buah! Quiero hacer una asociación o quiero hacer formación, no tengo dinero, ya no lo puedo hacer. No es verdad. No es verdad. Pregúntate qué tienes en esa mochila. ¿Tienes ganas? ¿Tienes un proyecto? ¿Tienes algo de tiempo para invertir? ¿Tienes la posibilidad de quedar con unos cuantos amigos para hacer unas manualidades? ¿Tienes una buena idea? ¿Tienes alguien que sabe diseñar? A lo mejor tienes un amigo que te puede orientar un poco sobre cómo hacer una especie de portfolio en red social. Yo qué sé, da igual. Tenemos contactos, tenemos experiencias, ideas de lo que funciona y de lo que no funciona. Lo que hubo allí, y no somos ejemplo de nada en un sentido, pero somos alguien que lo intentó y que le salió bien y por eso te lo cuento. Fuimos en ese sentido creo que un poco valientes, un poco creativos, flexibles a lo mejor, y con todo eso junto, esa asociación previa pudo durar todo ese tiempo. En pandemia ya se vio claro que la manera presencial no era la mejor manera, no queríamos dejar paralizado indefinidamente el ejercicio de lo que estábamos haciendo y empezamos a movernos en otra dirección y nos hemos flexibilizado con los tiempos y ahora el poderlo hacer, por ejemplo, a través de la plataforma para que nos vaya bien.com es genial. Fíjate que en aquel momento estábamos ofreciendo conferencias de duración de 4 horas, eran talleres realmente. Cobrábamos 10 euros por esas 4 horas, entregábamos materiales, invitábamos a merendar a la gente que venía a la conferencia y todo ese dinero salía de los materiales que vendíamos y con esas inscripciones cubríamos todo eso también. Entonces, a día de hoy, poder tener una plataforma como para que nos vaya bien.com en la que por 9 euros la gente puede acceder a las horas y horas y horas y horas de formación que hay en esa plataforma con sus materiales por solo 9 euros, o sea, eso ha rebasado con creces lo que pudimos conseguir en su momento con Previa. Y para mí el gusto es no solamente atender a la gente en consulta y poder ayudar, es poder dar recursos que hagan que la gente no tenga que venir a la consulta, poder escribir libros que hagan que cuando leen y dicen, ¡ay! Esto me está pasando a mí, es lo que pasa con Psicología del Cambio, ¿no? Este estrés, este desbordamiento es lo que a mí me está pasando esto que cuenta aquí Lidia en el libro, esto es ansiedad, yo no lo sabía, estoy manejando mal la incertidumbre, o me siento indefenso y esto me está aproximando a la depresión y además ve que ahí le cuento cómo manejarlo. Eso es la mayor satisfacción del psicólogo, el que no solamente ayuda a paliar, sino que ayuda a adelantarse al problema y evita que al final la persona se tenga que ver en consulta cuando a lo mejor puede evitarse. Así que qué bueno es cuando podemos crear cosas. Y una de las cosas que explico en el libro es que creo que la gente que tiene el mayor potencial para superar las dificultades y para enfrentarse a los cambios y crear oportunidades es la persona que si yo le preguntara, como solemos decir una frase aquí en español de España, que decimos, ¿qué tiene que ver el tocino con la velocidad? Le decimos a alguien que está mezclando las cosas. Un tío creativo diría, una carrera de cerdos. O a lo mejor nos diría que cuanto más tocino, peor corres. Bueno, no lo sé, pero nos damos cuenta de que hay personas que son capaces de hacer un gran polígono con algunos pequeños puntos. Creo que eso fue lo que hicimos en su momento cuando nos pusimos a pensar en Previa. Seguramente a ti te ha pasado con otras cosas. Las madres son expertas en generar inventos tremendos con muy poquita cosa. Las abuelas, ya ni te cuento, las abuelas son capaces de inventarse maravillas con poquitas cosas y de eso aprendemos. Así que ahí tienes ese punto también, que tus ingredientes no se basen en lo que ves en otros, sino que tus ingredientes estén para crear esas oportunidades tuyas propias, porque aquí el cuarto punto, esas oportunidades especiales son la clave, es decir, dicho de otra manera, que tus ingredientes sean distintos a los de al lado es lo que convierte tu oportunidad en especial. Y eso no es una cosa tan compleja cuando uno lo mira con cierta apertura. Vuelvo a poner un ejemplo personal por si sirve. Yo no soy seguro la mejor psicóloga del mundo, pero quizá lo que me hace distinta es lo que me hace especial, en el sentido de que al ser cristiana, pues mucha gente se siente en confianza siendo cristiana de hablar conmigo ciertos temas, o se siente identificada con mis valores. Si yo simplemente imitara lo que hacen otros psicólogos de éxito, pero ocultara esa faceta que en mí es particularmente distinta, que es lo que me hace especial, estoy convencida de que mucha gente no vendría a buscarme. Tendría una competencia brutal porque hay otros miles de psicólogos que son infinitamente mejores que yo, sin duda.
Pero si resulta que descubro que eso que me hace distinta también me hace especial y decido aprovecharlo como una buena oportunidad, y ya no porque intentas llevártelo a un plano comercial, no, es que es lo que soy, como decía la semana pasada en otro directo, eso está mezclado en mí, no es que yo procure mezclarlo. Entonces, la persona que al final te conoce por lo que es especial en ti, descubre en ti oportunidades que en otras personas quizá no encontraría. Entonces, tu oportunidad es especial porque tus ingredientes son distintos que los que tiene el de al lado, así que no estemos perdiendo el tiempo añorando lo que otros tienen y nosotros no tenemos. ¿Qué pasa si uno estudió química y luego dice, con lo que me gusta la pedagogía, ya he echado mi vida por tierra? No. A lo mejor puedes enseñar química a los niños, a lo mejor puedes crear talleres en los que puedes explicar a los niños qué procesos pasan cuando uno compone un jabón, no sé. A lo mejor resulta que tienes un amigo que tiene una granja escuela y le puedes proponer ir una vez a la semana a hacer algunos talleres o algunas cosas especiales a nivel psicopedagógico los viernes por la tarde, sin ir más lejos. Aquí cerca de casa tuvimos durante muchos años una guardería, que era donde acudía mi hija cuando era chiquitita, que con el tiempo entendieron que, tener un espacio abierto en el que pudieran trabajar con niños, con animales a la vez y demás, era no solamente una extensión fantástica a su negocio, sino que era una oportunidad muy buena también pues para su propia familia, para lo que podían ofrecer al barrio. Ofrecieron un montón de cosas que otras guarderías no hacían. Oye, te llevamos a los niños al colegio, los puedes traer aquí súper temprano y nosotros te los llevamos. No hace falta que tú tengas esa disponibilidad. Y empezaron a cubrir necesidades del espacio donde estábamos y verdaderamente empezaron a crecer mucho más que otros negocios, muchos más puntos que otros negocios, porque fueron capaces de aprovechar lo que tenían, que sobre todo era muy buena disposición. Vieron oportunidades que otros no vieron porque empezaron a unir los puntos de una manera distinta. Así que la cuestión también es si tú crees que esas oportunidades existen, si tienes disposición para verlas. Cuando hay una buena disposición a utilizar lo que tienes en la mano, empiezan a pasar cosas. Ahora, si tú crees que lo que tienes en la mano no vale para nada, pues directamente cierras las manos, te las metes en el bolsillo y con las manos en el bolsillo no vamos a avanzar demasiado. Ahora, qué distinto cuando dices, oye, igual sí que tengo cosas en las manos, me remango, como decimos aquí en España, y voy a abrir en mi mochila personal a ver lo que tengo. Te anticipo que dentro de 2 semanas seguramente vamos a tener otro directo en el que voy a estar hablando de manera más clara y más intencional sobre esa mochila, porque dentro de la mochila que tenemos cada uno hay muchas cosas y no siempre sabemos darnos cuenta de cómo podemos utilizar cada uno de esos elementos, así que una de las cosas que quiero hacer, ya te lo adelanto, es poder identificar algunas de esas cosas, cómo utilizo las malas experiencias que he vivido, cómo utilizo los desengaños, las decepciones, cómo utilizo mis habilidades personales, cómo utilizo esos aspectos de mí que no me gustan demasiado y que sin embargo pueden ser útiles en un momento dado, así que no te lo puedes perder porque este tema lo vamos a seguir explorando. Por lo pronto, si no has estado al principio del directo, te recuerdo 2 cosas. Primero, estamos hablando sobre psicología del cambio y tienes disponible gratuitamente al entrar en mi página web lidiamartin.com un pequeño formulario abajo que al rellenarlo vas a notar cómo se abre una ventanita en el navegador y aparece una parte gratuita del libro que te puedes descargar libremente. Si lo quieres adquirir el libro completo, lo tienes en Amazon. Has podido ver que estos días en el post te lo animaba a adquirir si no lo has leído, y si quieres empezar a leerlo gratuitamente, como digo, ahí está la página web. Por otra parte, no te pierdas el regalo que ya está disponible en la página que tienes fijada ahí a pie de directo. Para que nos vaya bien.com es una plataforma que tiene mucho contenido encerrado, pero en este caso lo que estoy abriendo es una clase abierta, sin suscripción, gratuita, para que puedas utilizarla de aquí hasta el domingo a las 12 de la noche hora de Madrid, en que ya sí pasará a ser contenido de pago. Ahora no es contenido de pago. Vas a encontrar algunas cosas en abierto, disfrútalas, aprovéchalas, compártelas. Las que están de pago es una pequeña suscripción. Si quieres añadirte a esa plataforma y ayudarme con el trabajo que estoy haciendo, pues te estoy muy agradecida, lo recibo con gratitud, pero por lo pronto no dejes de utilizar esa clase, que es una clase en la que voy a hablar de cómo utilizamos lo que tenemos en la mano para crear buenas oportunidades, y además te lo voy a plantear de una forma distinta a como lo hago en el libro Psicología del Cambio. Voy a profundizar todavía más que en el libro, porque te lo voy a plantear mucho más abiertamente desde la fe cristiana, y si eres cristiano estoy convencida de que te va a ayudar mucho esa perspectiva añadida. Quinta cuestión que te quiero contar, y ya vamos un poco terminando.
todo ingrediente es útil. De la misma manera que cuando ves una película no puedes despreciar ningún elemento, porque como te pierdas ese elemento o pienses que no tiene importancia, al final no te enteras de quién es el asesino, pues aquí pasa un poco igual, ¿vale? Necesitamos darnos cuenta de que ningún elemento de la película es algo a tirar a la basura. A veces he compartido contigo una imagen, está en los posts a veces antiguos de Instagram y en otros sitios lo he contado también. Es una imagen mía cuando tenía 5 años que estoy contando pues como las noticias, ¿no? En ese momento yo me dejé llevar, mi padre me hizo la foto por sorpresa y aparezco en la terraza de uno de los pisos donde vivía de pequeña y salgo pues viendo mi reflejo en el cristal de la terraza y yo estaba como locutando las noticias, cual persona en el telediario. Claro, aquello que yo hacía en su momento y que era un juego, ¿no piensas que tiene algo que ver con aquello a lo que me dedico hoy? Porque me encanta la comunicación y creo que ves que disfruto cuando hago lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, cuando puedo comunicar contenidos, cuando puedo ayudar a la gente a entender mejor algunas cosas que a veces en psicología son un poquito farragosas. Una de las cosas que disfruté mucho en Psicología del Cambio al escribirlo era intentar poner las cosas en un lenguaje que se entendiera, sin perder rigor, pero por otra parte explicándolo de una manera que no haga falta ser tan técnico, ¿no? Y eso que estamos haciendo aquí, yo estoy convencida de que es el producto de lo que aquella niña de 5 años ya hacía en sus momentos de juego. Por lo tanto, eso significa que no hay nada de lo que hayamos vivido que sea una oportunidad perdida. Ninguna de las cosas que tienes en tu mochila puedes decir realmente que no valga para nada. Vale y vale para mucho. Pero hay que irse a la mochila, hay que hacer inventario, hay que sacarlo, hay que ponerlo todo encima de la mesa y decir qué puedo cocinar que merezca la pena con todo esto que tengo encima. ¿Sé hablar en público? Fantástico. Yo no sabía, ¿eh? De hecho, os vais a reír, a lo mejor os va a parecer mentira, pero los que me conocen de cerca saben que yo me tenía que medicar para poder hablar en público. Saben que me temblaban las piernas, la voz, el pulso, me tenía que sentar. Me da una vergüenza horrorosa escuchar grabaciones antiguas porque me ponías a 3 personas delante mirándome y tenía un miedo escénico que me moría. A día de hoy me da lo mismo. ¿Por qué? Pues porque al final de todo uno aprende y el primer día no te sale bien, el segundo te sale un poco mejor y el tercero, bueno, pues le vas perdiendo un poquito la vergüenza. Y cuando uno se va exponiendo a los miedos y va enfrentando los cambios, de verdad que merece la pena. Y estamos en un punto muy distinto. ¿Mereció la pena? Sin duda. Sin duda. Y no es nada que no puedas hacer tú con los ingredientes que tienes en la mano. Tienes la opción de cada uno de esos ingredientes tirarlo a una papelera porque te parezca inútil, igual que ese detalle de la película, esto seguro que no vale para nada. ¿Por qué nos han mostrado ese cuadro antiguo de familia en la película? Seguro que era una tontería. Puedes decir, no, espera. El director de la película nunca da puntada sin hilo y esa imagen de ese cuadro de familia antiguo seguro que significa algo. Me lo voy a guardar en un cajón a la espera de que aparezcan esos otros detalles que me están faltando y que le dan contexto a esto que me acaba de mostrar el director. Aquí pasa igual. Nada se pierde a no ser que tú lo tires a la papelera. Luego cada ingrediente es útil. Voy a ir cerrando, termino diciéndote que mi conclusión es que en un juego de cartas nadie escoge con qué cartas va a jugar y la vida funciona bastante parecido en ese sentido, ¿no? Nadie escoge qué cartas va a tener. Algunas nos vienen dadas, heredadas, otras nos las encontramos. ¿Quién tiene más suerte de todos? Yo no lo vería como suerte. Creo que es una bendición tener lo que tenemos y creo que nos perdemos bendición cuando nos fijamos demasiado en lo que no tenemos. Así que lo que te voy a proponer, entonces, igual que te decía con el cocinero, que el mejor cocinero es el que cocina el mejor plato con lo poco que tiene, el mejor jugador de cartas es el que hace la mejor jugada con las cartas que le han tocado. Y sin volverse loco, sin fijarse demasiado en lo que tiene el de al lado, porque eso es hacer trampas, sin necesidad de caer en plagios ni en volvernos locos con el plan A. Al contrario, abre las perspectivas, disfruta de lo que tienes en la mano, trabaja duro, eso sí, porque no hay buenas oportunidades si no hay trabajo duro detrás. A veces algunas oportunidades se pueden presentar de manera aparentemente casual, pero para sostenerlas y mantenerlas en el tiempo te va a hacer falta ese trabajo. Luego no hay tal cosa como la gran oportunidad a la que no hay que ponerle esfuerzo, hay que poner esfuerzo y eso sí, hay que procurar ser estratégico. Tendrás que detenerte, analizar qué hay en esa mochila, lo vamos a ver en directo dentro de 2 semanas y vamos a ver cómo aprovechamos de la mejor manera cada una de las cosas que nos toca vivir, las buenas, las malas, las regulares. La persona que es estratégica va a generar ideas, va a intentar ser creativa
las va a conectar y sobre todo va a creer que merece la pena tomarse el tiempo para juntar el tocino con la velocidad y ver que realmente sí que tienen cosas que ver. Así que te voy a animar muchísimo a crear el mejor polígono con los puntos que tienes ahí. No te pierdas el directo de dentro de 2 semanas. La semana que viene tendremos otro, pero ves que voy alternando temas que tienen que ver con salud mental aplicada, como estamos haciendo hoy, con otros que tienen que ver con consejería en ocasiones. Y bueno, no voy a adelantarme a lo que será la semana que viene, pero generalmente ya sabes que los jueves sobre esta hora nos solemos ver. Así que si te ha gustado este directo y quieres dar like, si lo quieres compartir, hemos dicho que no se compara, compartir con otras personas que lo puedan aprovechar, fantástico, me va a encantar que lo puedas hacer. Que lo profundices, que lo puedas escuchar todas las veces que quieras. Yo voy a estar recordando algunas cositas durante la semana también. Te recuerdo encarecidamente, busca en mi página web lidiamartin.com el formulario que tienes abajo y accede a esa porción gratuita del libro Psicología del Cambio. Si ves que conecta contigo, adquiérelo. Soy muy mala para vender cosas, pero cuando creo que algo merece la pena y te puede ayudar, te lo voy a decir muchas veces. Creo que es un libro que merece la pena que leas porque vas a tener esa sensación de me están acompañando en mi proceso personal. Sin estar en terapia te lo va a parecer un poquito, y creo que te va a llevar a algunos puntos de avance, así que ahí lo tienes a tu disposición. Como te decía, la presentación del libro grabada está en YouTube también. Búscame en el canal de YouTube Lidia Martín Psicóloga y ahí lo vas a tener. Y por supuestísimo, no se te olvide, por favor, entrar en paraquenosvayabien.com y accede a la clase que va a estar en abierto solo las próximas 72 horas hasta el domingo a las 12 de la noche, hora de Madrid, porque ahí tienes una vuelta de tuerca a lo que hemos estado explicando de aprovechar lo que tenemos en la mano y estamos hablando desde la fe de aspectos que tienen que ver con las oportunidades, cómo descubrimos las mejores oportunidades, cómo distinguimos las buenas de las malas, qué oportunidades están más alineadas con lo que entendemos como cristianos que debería ser. Así que si eres cristiano no te lo puedes perder, ahí lo tienes, es llevar el libro Psicología del Cambio más allá. Y como siempre, agradeceros que estéis, que me hayáis acompañado en este rato, que habéis estado ahí pendientes, atentos, no os habéis marchado, estáis atentos a cada cosa que voy haciendo y os lo agradezco un montón. Y cualquier comentario que queráis hacerme llegar, sea por aquí, sea por vía privada, pues muy contenta y gustosa de poderos aportar en la medida de lo posible. Así que muy buenas noches a todos, espero que descanséis y en breve nos vemos para seguir hablando de psicología del cambio y de crear oportunidades. Buenas noches a todos.